cordial saludo a todos ustedes, amables televidentes de su canal Eclesia. Bienvenidos a este espacio en el que hemos venido ya durante estos primeros 24 días reflexionando en torno al árbol de María, siguiendo las enseñanzas del cardenal Gianfranco Ravasi. En este programa 24, el cardenal se inspira en San Lucas capítulo 2, versículos 46 al 49. Tu padre y yo te andábamos buscando. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Después de la circuncisión y de la presentación, Jesús a los 12 años realiza su segunda visita al templo, descrita por el evangelista Lucas en el capítulo 2, versículos 41 al 50. En esta ocasión es cuando pronuncia sus primeras palabras, registradas en los evangelios. Jesús, entonces adolescente, está en el centro, rodeado por los doctores del templo, sentado como un maestro en su cátedra, y todos los que lo escuchan están llenos de admiración por su inteligencia y por sus respuestas. Y más allá, acosados por la angustia, pues están María y José. Es María quien lanza esa pregunta reproche: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Pero he aquí aquella respuesta sorprendente, seca, que en el original griego pues puede entenderse de diversos modos. ¿No sabíais que yo debo estar en la casa de mi padre? O también, ¿no sabíais que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre? Sea como sea, Jesús pronuncia desde los comienzos esa palabra decisiva, mi padre, dando a conocer su misterio divino y su verdadera casa. Entonces, en esta primera expresión se refiere al Padre que lo engendró desde la eternidad y que lo ha hecho revestirse de la naturaleza humana en el seno de María. Al Padre Celestial Jesús le dirigirá también su última palabra en la tierra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y su Padre también será la última palabra que el resucitado dirige a sus discípulos: mirad, yo voy a enviar sobre vosotros el Espíritu Santo que mi Padre os prometió. Por eso la vocación de Jesús no es la de estar al servicio de una madre extraordinaria, ni de una familia de criaturas humanas, por muy santa que sea, sino la de estar a disposición del Padre Celestial, que con Él tiene una relación única de paternidad. Y esto sin menoscabo de sus deberes familiares humanos. Por eso dice San Lucas: vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Entonces, frente a este primer rompimiento que Jesús realiza en los afectos humanos, es evidente el desconcierto de María y de José, que quedaron sorprendidos y no comprendían respuesta o la respuesta que Él les dio. Y es el mismo malestar que experimentarán los discípulos. Ellos nada de esto comprendieron, esas palabras les quedaron ocultas y no entendían lo que había dicho, pero María conservaba todas estas cosas en su corazón, y por medio de la meditación en la fe y el don de sabiduría revelada, es como se puede penetrar en ese misterio de Cristo que supera todo conocimiento, cuya amplitud, largura, altura y profundidad pueden ser reveladas solo por Dios. Este es entonces el inicio de esta reflexión para comprender esas palabras de este encuentro con Jesús y con María. María meditando todo esto en su corazón, da gloria a Dios. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tú, María, fortaleza de mi fe. Tú eres flor, eres del Señor, que dejas acariciar por su amor. Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión, eres tú, María, el regazo del amor. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor.
cabeza de aquel que te modeló. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan hermosa como el cielo, como el mar. Eres tú, María, como el gozo de soñar. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. En Jerusalén entonces, en el templo, Jesús realiza esa primera revelación. Allí él, lleno de sabiduría, listo humanamente para crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, está sentado como un maestro a cuyos pies los maestros se vuelven discípulos. Entonces aquí vemos el centro, que es Jesús, Cristo, el que enseña, el maestro. Parece haber venido a contrastar la falsa sabiduría que se había querido instalar en la cátedra de Moisés. Por eso, que nadie se haga llamar maestro, había dicho el mismo Jesús. Él está lleno de inteligencia, y esa palabra inteligencia indica penetración en ese secreto del ser de Dios, y es la cualidad que la Biblia le atribuye también a Salomón. Y entonces, a propósito de María y de José, se empleará ese mismo término, que ellos no comprendieron esa respuesta que les dio. María recibirá el don de la inteligencia en la fe y de la fe meditando, es decir, dejándose guiar por el Espíritu. Por eso es la sabiduría revelada la que introducirá a ella y a todos nosotros en el misterio del Hijo. En el momento en que Jesús se hace ciudadano, los 12 años pueden aludir a la llegada de un rito de iniciación, el Bar Mitzvah, el hijo de la ley, donde se considera la mayoría ritual para el joven de esa edad, marcado por una ceremonia que declaraba ya el ingreso oficial del hebreo en la comunidad religiosa. Entonces, en ese momento Jesús revela su misterio íntimo, inaugura su desprendimiento de aquella familia terrena, a la cual permanecerá ciertamente sometido por muchos años, como ya se ha dicho y lo ha dicho el Evangelio. Entonces María empieza a comprender en forma vivencial que su desprendimiento del Hijo no es signo de lejanía, sino de una nueva y diversa cercanía. Con la fe y la meditación ella comprende que Jesús tiene un proyecto de acción muy superior al que sueña cualquier padre en relación con su Hijo. Un proyecto al cual se adherirá también ella por los caminos a menudo ásperos de la vida pública de Jesús, por el camino arduo del Calvario, pero también en el camino glorioso de la Pascua. Esto lo expresaba también un monje llamado Simeón, muerto hacia el año 1000, en una obra que él escribió, La vida de María. Él decía: Jesús pretende recordar la verdad a la mente de su madre, exhortándola a no tener la mirada fija en las cosas de la tierra, sino a elevarla hacia las cosas del cielo. María entonces vuelve
al puesto que Dios le ha destinado. En su tratado sobre el Espíritu Santo, San Ambrosio decía que María es el templo de Dios, pero no el Dios del templo. Lutero, como ya habíamos mencionado en algún programa anterior, decía precisamente, reafirmaba ese principio justamente polemizando contra algunas degeneraciones del verdadero culto mariano en formas semidólatras, que también son frecuentes en nuestros días. María no quiere ser un ídolo, escribía en el Magnificat. No es ella quien obra, es Dios quien lo hace todo. Ella no atrae nuestra atención hacia sí misma, sino que nos remite a Dios, Salvador suyo y nuestro. No quiere que tú llegues a ella, quiere que por medio de ella llegues a Dios. Por eso la devoción mariana genuina, la liturgia misma en honor a María debe tener siempre como meta la Eucaristía, Cristo, el Padre. Es interesante recordar estas palabras, ese propósito, el testimonio de San Luis María Griñón de Montfort, que también, haciendo referencia en su tratado a la verdadera devoción a María, nos previene contra los abusos del culto mariano. Y por eso él insistía en que debemos ir a Jesús por medio de María. También San Lucas entonces nos permite mirar ese Jesús tan autónomo en su declaración en el templo, y es el mismo que emprende el camino de Nazaret en la obediencia de sus padres. Es una obediencia dentro de su familia terrena que se hace ejemplar. Y entonces muchos exégetas, por ejemplo, han hecho comentarios frente a esta realidad, donde descubrimos que Jesús partió con ellos, volvió a Nazaret y les estaba sometido, enseñando a honrar a los padres, cumpliendo así en primer lugar lo que él había ordenado, es decir, enseñando a amar a los padres, pero después de Dios. En efecto, el amor hacia Dios debe preceder al debido a los padres, por tanto él los había dejado y había permanecido en el templo para mostrar que el amor hacia Dios debe ser más fuerte que aquel que en forma natural se alimenta a los padres. Y por otra parte, pues María comienza a comprender en forma vivencial que su desprendimiento del Hijo no es signo de lejanía, sino más bien indicio de una nueva relación. Y esta relación nueva tiene un aspecto válido para toda madre y padre. Si el hijo debe saber acoger con respeto y devoción a sus padres y el amor de estos, pues también los padres deben saber que su hijo tiene un destino que ellos no pueden predeterminar. Ellos lo pueden soñar a su imagen o como el artífice de proyectos que ellos prefieren, pero al final deben acogerlo como es, con sus dones específicos y con su vocación. Saber aceptar es signo de amor. Dominar o considerar como propiedad privada al hijo es al contrario signo de egoísmo y de mezquindad. San Juan Bautista dirá: es preciso que él crezca y que yo disminuya. De igual manera, pues San Pablo en la carta a los Efesios va a hablar de esa sumisión que debe existir en el hogar. María entonces aparece como la que camina en el misterio de su Hijo, pasando en secreto, de sorpresa en sorpresa. Algunos escritores orientales han pensado mucho en estas realidades. Orígenes, por ejemplo, en sus homilías comentaba la búsqueda de María frente al misterio de un Hijo, hombre y Dios. María sospechaba que hubiera algo que iba más allá del hombre en su Hijo, por eso conservaba en su corazón todas las palabras de él, no como las palabras de un niño de 12 años, sino como las palabras de aquel que ha sido concebido por obra del Espíritu Santo, de aquel que a quien ella veía progresar en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Jesús progresaba en sabiduría y de año en año parecía siempre más sabio. ¿Acaso no era sabio que tenía que progresar en sabiduría? O mejor, ¿por qué se había anonadado tomando la forma de siervo? Recuperaba lo que había perdido y se enriquecía con la plenitud de las virtudes que parecía haber abandonado antes, asumiendo un cuerpo humano. Como hasta ahora hemos hecho, concluyamos esta imagen de María en busca de Jesús en el templo con una innovación que tomamos del misal de Cluny, célebre abadía fundada en el siglo X. Es una secuencia pascual que se dirige a María implorando el don de una comunión y una fe perfectas de su Hijo. Oh bienaventurada Señora, por tu intercesión sean reconciliados los pecadores,
Por ti sean liberados de la vieja levadura, de modo que puedan nutrirse en la víctima pascual. Oh María, Virgen clemente y piadosa, danos poder gozar de la vista de Cristo viviente y del gozo del resucitado. Reconcílianos con Cristo por tu oración, tú que llegaste a ser Madre del Verbo de Dios, Madre que permaneces intacta. Nuestra fe es que el nacido de ti, Dios y hombre, está resucitado y glorificado. Sabemos que Cristo resucitó verdaderamente de entre los muertos. Consérvanos y protégenos, oh Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, de nuestra muerte. Amén. Jesús.